Norma Mexicana AA 132/2016. Muestreo de sueldos para la identificación y la cuantificación de metales y metaloides y manejos de la muestra. Introducción. Esta norma mexicana establece especificaciones generales para el muestreo de suelos, cuyo contenido de metales y metaloides requiere ser identificado y cuantificado. Se reconoce que tanto los programas de muestreo como la remediación de un suelo responden a las características específicas del sitio, por lo que no hay un protocolo o conjunto de procedimientos que puedan cumplir con todas las condiciones. Con esta norma mexicana se prevé establecer una guía general para la conducción del muestreo de los suelos. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece las especificaciones técnicas para la obtención y manejo de muestras que permitan la caracterización de suelos del área de estudio a través de la identificación y cuantificación de metales y metaloides. Plan de muestreo. Este se basa en varios puntos. Uno sería el objetivo, el lugar y la fecha de elaboración, el nombre y la firma de los responsables de su elaboración, la descripción de actividades y los tiempos estimados de ejecución, la definición de las responsabilidades del personal involucrado en cada actividad, las características del área de estudio, la superficie del área de estudio, los metales y metaloides a cuantificar y los métodos de medición correspondientes, los tipos de muestreo a realizar y su justificación, los métodos para la distribución de los puntos de muestreo y su justificación, el número y distribución de los puntos de muestreo, el número de muestras y su cantidad por tipo de muestreo, incluyendo las muestras para el aseguramiento de la calidad. La cantidad de las muestras debe ser conforme al numeral 424. Otro sería la identificación para la ubicación de los puntos de muestreo y la profundidad de las muestras, los criterios utilizados y la selección del equipo manual o mecánico para la toma de las muestras. Otro sería los planos georreferenciados en coordenadas UTM, tamaño del plano mínimo 60 por 90 centímetros, en los cuales se indique la superficie del área de estudio, la ubicación de puntos de muestreos, las vías de acceso al área, así como edificaciones y estructuras en el área. Otro sería el procedimiento de lavado del equipo, los tipos de envases, la identificación, la preservación y el transporte de las muestras y el tiempo máximo previo al análisis, las medidas y equipo de seguridad y por último las medidas de aseguramiento de la calidad del muestreo, incluyendo la cadena de custodia. Consideraciones para la toma de muestras. El muestreo se debe realizar con equipo o herramientas que no alteren las características de la muestra, ya sean de acero inoxidable o de plástico. También se debe evitar que el equipo y materiales usados en el muestreo provoquen contaminación entre las diferentes muestras, por lo cual se deben lavar con agua y detergentes libres de fosfatos antes de la toma de cada muestra. Previo a la toma de muestras, se deben retirar los materiales mayores a 2 centímetros, así como los restos de plantas, salvo que se consideren importantes para el caso de estudio. También se debe garantizar que la muestra obtenida sea suficiente para su preparación y la aplicación de los métodos de medición necesarios, debiéndose colectar por lo menos 500 gramos de suelo. También se deben tomar fotografías del área de estudio y de los puntos de muestreo, y estos deben de estar claramente referenciados. Tenemos diferentes tipos de muestra, los cuales pueden ser muestreo exploratorio, muestreo de detalle, muestreo de fondo y muestreo de final comprobatorio. Pero así como existen diferentes tipos de muestra, también existen métodos para la distribución de los puntos de muestreo. Una vez determinado el número de puntos de muestreo, de acuerdo al tipo de muestreo que vayamos a realizar, se deben distribuir eligiendo de los siguientes métodos: dirigido,
estratificado zonificado, sistemático o el método aleatorio simple. El muestreo exploratorio. ¿Qué es un muestreo exploratorio? Un muestreo exploratorio se realiza en dos fases. En la primera se toman muestras de suelo superficial y en la segunda se toman muestras en los perfiles de suelos. Muestreo vertical. ¿Qué es un muestreo superficial? El tipo de muestra simple en cada uno de los puntos de muestreo. El número mínimo de los puntos de muestreo va a ser de acuerdo a la tabla 1 que explicará mi compañera posteriormente. La profundidad del muestreo a un intervalo de 0 a 5 centímetros a partir de la superficie. También la distribución de los puntos de muestreo se puede realizar de cualquiera de los métodos que expliqué anteriormente. También dentro del área de estudio, si existen zonas urbanas, se deben muestrear en parques, jardines, calles, jardineras, etc. El muestreo exploratorio. Hablando de muestreo vertical, el muestreo vertical se debe realizar a través de pozos que permitan describir el perfil del suelo y obtener muestras a la profundidad proyectada. En áreas urbanas se llevará a cabo en los casos en que se considere de manera justificada y necesario. Para valorar la migración de contaminantes, la migración vertical de contaminantes, se pueden utilizar excavaciones que permitan el acceso de una persona a la toma de muestras o que se pueden utilizar perforaciones para el hincado de un muestreador, ya sea de manera manual o de manera mecánica, que obtenga un núcleo que permita ver y muestrear el perfil del suelo. Los requerimientos para un muestreo vertical son el tipo de muestra simple para cada uno de los puntos de muestreo y el intervalo. También el número mínimo de pozos. Este va a ser indicado también en la tabla 1, en función del área de estudio. En áreas urbanas se recomienda hacer los pozos en sitios públicos. La profundidad del pozo va a estar determinada por la profundidad a la cual se obtengan valores iguales o menores a las concentraciones de referencia establecidas en las normas oficiales mexicanas aplicables por la existencia de roca firme o material consolidado o por la aparición de alguna saturación de agua. En la siguiente tabla podemos observar que en superficies menores a 0.1 de hectárea se considera al menos un punto de muestreo y se realizará al menos un pozo vertical. En superficies mayores a 30 hectáreas, el número mínimo de puntos de muestreo superficial se calcula aplicando la siguiente fórmula que aparece en pantalla, donde n es el número mínimo de puntos de muestreo y a es la superficie del suelo del área de estudio expresada en hectáreas. Para superficies mayores a 30 hectáreas, el número mínimo de pozos verticales se calcula aplicando la siguiente fórmula, donde n es el número mínimo de pozos verticales y A es la superficie del suelo del área de estudio expresada en hectáreas. El objetivo establecido en las normas oficiales mexicanas aplicables para el muestreo de detalle es determinar el volumen del suelo contaminado de acuerdo a las concentraciones. Se deben de tomar muestras conforme a los siguientes alineamientos. El tipo de la muestra. En una muestra compuesta se constituye con 5 muestras simples tomadas en 3 bolillos, distribuidas uniformemente. De forma fundamentada podrán tomarse muestras simples. Número de puntos de muestreo. De acuerdo a la tabla 2 para la superficie total a muestrear o para cada una de las áreas que conforman la superficie a muestrear. Profundidad de muestreo. Para uso de suelos residenciales e industrial a un intervalo de 0 a 5 centímetros a partir de la superficie. Para uso de suelo agrícola y forestal se debe de tomar a un intervalo de 0 a 30 centímetros a partir de la superficie. La distribución de puntos de muestreo es de acuerdo a la retícula de muestreo y al método seleccionado del apéndice del informativo A. Si dentro del área de estudio hay áreas urbanas, se deben de muestrear en parques, jardines públicos, jardines particulares, jardineras, cajetes o banquetas y calles con suelos expuestos. En la siguiente imagen se muestra un esquema de distribución entre bolillo de las muestras simples para la formación de una de las muestras complejas.
El objetivo del muestreo de fondo es obtener muestras representativas de los suelos continuos el área de estudio, que permitan medir las concentraciones de metales y metaloides en suelos no modificados por el ser humano. Con ello, se definirá los niveles de fondo locales que se sirvan de referencia y representación para el suelo natural no afectado. El procedimiento para las áreas continuas en las que se efectuará el muestreo de fondo se debe determinar con base a los siguientes criterios. La geología del sitio. Para que los valores reflejen composición de los distintos tipos de suelo que se identifiquen en el área de estudio y la estratigrafía. Los suelos que tengan una matriz mineralógica y valores de pH similares a la de los suelos del área de estudio. La topografía del suelo. Si es regular, se debe evitar muestrear en zonas bajas como canales, arroyos o trincheras. En caso de que existan arroyos, las áreas continuas se ubicarán en aguas arriba o en zonas laterales. No muestrear en sedimentos. La historia del sitio, que indique que los suelos no han sido afectados, en caso de que alrededor del sitio evaluado existan otras posibles fuentes de contaminación antropogénica. Los sitios correspondientes a esa continuación deben ser evitados para el muestreo de fondo. El objetivo de las muestras final es demostrar que un suelo que se determinó contaminado y que se ha sometido a remediaciones ha alcanzado concentraciones menores o iguales a los valores establecidos como concentraciones objetivo. Preparación de las muestras en laboratorio. Este apartado aplica únicamente para los casos en que los métodos de medición carezcan de especificaciones para la preparación de la muestra. Tampoco aplica en aquellos casos en que se contravengan los métodos de medición a los que se someterán las muestras. Consideraciones generales. Debe evitarse en todo momento la contaminación de las muestras, así como el uso de material metálico en mal estado o deteriorado y el que contiene pintura como protección, dado que pueden ser fuente de contaminación. Recepción y registro. Al llegar las muestras al laboratorio deben de registrarse con la clave de identificación de campo, indicada en la etiqueta, y la lista de las mediciones señaladas en la cadena de custodia. El laboratorio puede asignar un número de registro a cada muestra que conviene se realice con números seriados para facilitar del manejo interno. Este registro debe estar correlacionado con la clave de identificación de campo. Se debe de retirar la fracción gruesa como piedras, hierbas secas, basura, etc., elementos que no se consideren en el suelo, en caso de que no se haya realizado previamente. Secado. Este procedimiento no aplica a las muestras de suelo para la determinación de cromo, hexavalente y mercurio, las cuales no deben de secarse y deben de mantenerse a 4 grados centígrados. El secado se realiza con el propósito de facilitar el manejo de las muestras, mejorar la homogenización y disminuir los cambios químicos no deseados. Las muestras de suelo se secarán, de preferencia al ambiente. El secado debe de realizarse extendiendo las muestras de suelo en charolas. Las muestras deben de extenderse sobre la charola a una profundidad inferior de 2.5 centímetros, colocarse a la sombra a una temperatura no mayor de 35 grados centígrados y a una humedad relativa entre 30 y 70%. Cuando por condiciones ambientales se requiera, se pueden secar en un horno a una temperatura no mayor de 35 grados centígrados. Tamizado. Una vez secadas las muestras se deben disgregar. La disgregación de las muestras puede realizarse manualmente con un mazo o rodillo de madera, o mecánicamente con un equipo diseñado para tal efecto, para no generar más finos que los que originalmente posee la muestra. Una vez disgregadas las muestras, se deben de pasar por un tamiz con abertura de 2 milímetros de diámetro, que este es de acero inoxidable. La porción fina que pasa por el tamiz se colecta en la charola. El material grueso o retenido en la malla no se considera como suelo y puede desecharse a menos que la cadena de custodia indique que deba de ser preservado. El material fino contenido en la charola se coloca directamente en el envase seleccionado, debiendo homogenizarse previamente conforme al siguiente numeral. Homogenizado y partición.
Este proceso es necesario para asegurar que la muestra que analizará posteriormente representa la composición granulatoria del suelo y para garantizar que las cuantificaciones que se realizarán en muestras homogéneas y representativas de la muestra sea recolectada en el campo. El homogeneizado de repartición se debe de realizar para cualquier tipo de muestra, ya sea la simple o compuesta, de la siguiente manera. La muestra resultante en la charola, una vez realizado el tamizado, se debe de homogeneizar con un equipo manual o mecánico para tal efecto, tales como el partidor o el mezclador en UV. El análisis de suelos es una herramienta muy útil que permite homogeneizar el grado de suficiencia o deficiencia de los nutrientes del suelo, así como las condiciones adversas que pueden perjudicar a los cultivos, tales como la acidez excesiva, la salinidad o la toxicidad de algunos elementos. A su vez, un correcto análisis de los suelos ayuda a tomar decisiones sobre la fertilización y el uso que se le puede dar a un suelo y especie a implementar en él. También permite dar una idea de la fertilidad del campo para comprar o arrendar. Y sobre todas las cosas permite conocer la evolución de la fertilidad a mediano o largo plazo para saber si el manejo resulta amigable o no con el medio ambiente.